quieren seguir argumentando sobre el 28 y en el PRI se establece una especie de pacto con Morena. Política de México. Engendrada con el semen de la corrupción. Y pues yo, Gustavo Enrique Madero ha sido un hombre protagonista de la vida política de México. Engendrada con el semen de la corrupción. Y pues yo te agradezco muchísimo, querido Gustavo, que estés aquí conmigo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Buenos días a todo el auditorio que nos sigue. Oye, pues parece que quieren seguir argumentando sobre el 28 y en el PRI se establece una especie de pacto con Morena para hacer algunos cambios semánticos que pudieran hacer aceptable la propuesta y entonces buscar estas 2/3 partes del voto en el Senado para echar a fuerza esta iniciativa. Desde lo que tú ves, ¿esto es viable? ¿Puede tener algún tipo de resultado para ellos? Mira, la frase específica es: esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción, porque hay que recordar que el origen, cuando la gestación de esta iniciativa se da con un ataque de filtraciones de audios a Alejandro Moreno, líder del PRI, por parte de Laila Sansores, gobernadora de Campeche primero, y después con la presentación del fiscal del estado de Campeche en la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Alejandro Moreno, y de ahí acusado por varios delitos. Después se logra que el PRI y Alejandro Moreno apoyen esta iniciativa que ya el presidente reconoció, Pedro, hay que decirlo, que era de él por interpósita persona, y con esto compra la impunidad Alejandro Moreno para que ya no lo sigan persiguiendo por delitos que habían sido señalados por las propias autoridades. Desde ahí viene el pecado original de esta iniciativa. Y tiene un doble propósito: fortalecer el autoritarismo, el militarismo de este gobierno, pero también aprovechar una fractura real que existe y que detecta el Estado, el gobierno, dentro del PRI, para aprovecharse de esa fractura, dividir y debilitar y conflictuar al PRI mismo y romper la alianza en las elecciones que vengan en el 2023 y el 2024, para que Morena pueda tener garantizados sus triunfos electorales. Entonces, eso son medidas muy perversas, muy complejas, planeadas por el propio gobierno con esta visión. Se estamparon, se estrellaron este intento en el Senado de la República, igual que lo hizo, Pedro, hay que recordarlo, hace 3 años y medio. La iniciativa del presidente de formar la Guardia Nacional, presentada a principios del 2019, venía como una guardia militar, pero desde entonces el bloque de contención del Senado, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y los independientes, dijimos: así no, tiene que ser una guardia civil y tiene que estar supeditada a controles para que se vaya fortaleciendo al mismo tiempo las policías en los estados y en los municipios. Se lograron estos cambios, pero fueron cambios que no se cumplieron, se pusieron en unos transitorios, pero el presidente y el gobierno los ignoró olímpicamente. Dijo: bueno, qué bueno que lo pusieron, pero no les voy a hacer caso. Y se violó la Constitución, porque desde entonces se decía que los miembros del ejército podían participar en labores de seguridad en la Guardia Nacional siempre que lo hicieran con ciertas condiciones que no sean cumplidos. Y que sea una participación complementaria, no desplazando a los elementos civiles, sino complementando su acción, regulada, con ciertas reglas, auditada, y al mismo tiempo ir fortaleciendo la capacidad de fuerza y de presupuesto de las policías estatales y municipales. Esto no se ha hecho nada y se quiere postergar más plazo hasta el 2018
esta presencia del ejército en la Guardia Nacional sin atender a estas dos condiciones que se pusieron de origen. El PRI, no se consiguieron los votos y yo digo otra frase también importante, Pedro. El triunfo en el Senado del bloque opositor es proporcional al esfuerzo que hizo el gobierno para romperlo. Es un esfuerzo mayúsculo que movilizó gobernadores, embajadores, al secretario de Gobernación para tratar de intimidar, de convencer, de cooptar, de ofrecer lo que quisieras a senadoras y senadores con tal de obtener sus votos. Y no los consiguieron, y ese es un triunfo que hay que destacar. ¿Qué sigue? Se abre un plazo de 10 días, según nuestros propios reglamentos y leyes en el Senado, 10 días hábiles, Pedro, que vencerán la primera semana del mes de octubre. Y para entonces puede haber de dos sopas. O siguen insistiendo en conseguir los votos a la mala, cooptando, convenciendo, intimidando o corrompiendo, ofreciendo canonjías, o los tratan de conseguir a la buena. Y esto de conseguir a la buena hay de dos sopas también, solo con el PRI o con el bloque de contención. La propuesta que estamos haciendo nosotros, Pedro, es que si se va a hacer una revisión de los textos, que nosotros no estamos cerrados a esto, se haga con todo el bloque de contención y no solo con una parte de este bloque, no solo con el PRI, porque entonces se está abonando a este otro propósito que tiene el gobierno de ir ensanchando estas grietas que existen adentro del PRI y el PRI con los otros partidos en las alianzas electorales que vengan. Y esto es un poco la postura que estamos impulsando y que esperemos que prospere, pero pues todavía está en el lomo de un venado, saber qué va a pasar esto, Pedro. Nos vamos viene la semana que entra, yo creo que a partir del martes ya podrá haber algunas noticias. Cada uno de los grupos vamos a tener nuestras propuestas y a ver si podemos hacer un consenso para ir unidos en esta revisión. Si no se logra, se regresa al Pleno en la primera semana de octubre y se vuelve a someter la votación y ver si lograron obtener esos votos que le faltaban o se mantuvo el bloque, el dique opositor íntegro. Fíjate que ayer platicaba yo en la tarde, noche, en plataformas con Xochitl Gálvez. Y ella me decía, bueno, ¿y qué objetivo podríamos estar buscando en la alianza esta de Va por México? De estar aliados con uno de los elementos que el día de mañana, sin el menor recato, te puede dar una puñalada en la espalda. Dice, es mejor ir sin ellos. Y ya empiezan a escucharse voces que hablan de una fragmentación que dice Xochitl, pudiera esto representar la salida del PRI y a lo mejor podríamos con esto atraer a Movimiento Ciudadano y a grupos independientes dentro del sector del Congreso que pudiéramos estar juntos en los procesos electorales hacia lo que venga. Pero dice, el PRI ya no tiene nada que aportar, es decir, ha dado una muestra clara que por la impunidad de una sola persona cambia toda una bancada completa para defender a un señor que, Gustavo, hace 5 años ni lo conocíamos, Alejandro Moreno no sabe ni quién era este tipo. Y ahora resulta que por este hombre se pone en entredicho algo que yo no entiendo cómo todo un bloque tan experimentado como es el del PRI pone en riesgo el prestigio ante la población de lo que son concesiones y más concesiones y pues esto del primor parece que sí existe, ¿no? Y el genoma de Morena pues viene de ahí y pues yo no sé hasta qué punto valga la pena seguir luchando porque estos hombres sean congruentes. Yo no lo veo por ningún lado, no sé si tú. Sí, mira, yo te diría que Alejandro Moreno, por salvar su pellejo, está poniendo en riesgo la existencia misma del PRI. Y déjame explicarte. Sí. Si logra que se rompa esta alianza, que sí la fracturó, sí la cimbró,
y vamos por separado en el Estado de México, las probabilidades de que gane Morena en el Estado de México no son, aumentan, voy a ponerlo de esta manera. Eh, Alejandro Moreno blofea y dice, el PAN no puede ganar solo. A ver, cabrón, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el próximo año el único que va a poner en riesgo dos posiciones es el PRI, el Estado de México y Coahuila. El único que puede perder es el PRI el año que entra, el PAN no gobierna, puede no ganar, pero el único que puede perder, y perder para el Estado de México, para el PRI, es perder sus cuarteles generales, es perder su madriguera, lo voy a poner así. Entonces, está poniendo en riesgo Alejandro Moreno la existencia del PRI, porque si el PRI solo se queda ya con 2 estados de los 32 que hay en México, se volverá un partido irrelevante y solo de presencia regional en Coahuila y Durango. En el resto del país, sin presencia, porque el PRI vivía primero por el presidencialismo y después por los gobernadores que tenía, pero ya sin esa fuerza, ni los sindicatos, ya no va a tener base, ni presupuesto, ni estructuras. Entonces, eso está haciendo Alejandro Moreno. Yo admito que está tomando fuerza esta idea que dice Xochitl, yo mismo la planteé en el comité ante el presidente del PAN, de que es momento de revisar cuál es el rol del PAN. Y hice una reflexión más amplia, si tengo 2 minutos para explicártela, Pedro. Es el, el PAN le ha salvado la vida al PRI en 5 ocasiones. Y no estoy seguro si estamos haciendo una labor patriótica o estamos siendo los tontos útiles. Y me explico. Yo quisiera que mentalmente pusiéramos una línea de 2 puntos en el tiempo, 1988 y 2022. Y saquemos la fotografía de lo que era el PRI en 1988. El PRI entonces tenía la presidencia de la República, estaba invicto en todas las elecciones presidenciales, invicto en todas las elecciones de los estados y en los congresos con las mayorías calificadas. De ahí a hoy, que solo tiene 3 estados y que está fracturado, el PAN ha sido un actor muy importante para darle oxígeno en esta caída y no acelerar su desaparición, sino mantenerlo con vida. Me explico. En Sí. 1988 es cuando se da la fractura de Cuauhtémoc Cárdenas con Porfirio Muñoz Ledo y con este frente, esta corriente crítica democrática, viene a formarse un PRD que después deviene en Morena. Y entonces el PRI se empieza a vaciar de esta corriente democrática, se llamaba nacionalista revolucionaria, y se va quedando solo con estructuras que va perdiendo ya su propio ADN. Y en ese entonces gana Salinas de Gortari y el PAN sale con un desplegado en el mes de noviembre de 1988 en el periódico El Universal y le dice al presidente Salinas, señor presidente Carlos Salinas de Gortari, usted ganó de manera ilegal, ilegítima, le dijo, pero puede legitimarse en el uso, en el ejercicio de su gobierno si sigue esta agenda, y le plantea 5 grandes temas, entre los cuales estaba la creación, lo que acabó siendo la creación del IFE, en aquel entonces el padrón electoral con fotografía después, y una serie de cambios, pero es la primera vez que legitima, en un momento de rompimiento, de fractura del PRI fuerte, el PAN sale al rescate y le ofrece un puente de Un plata para puente. dar. Sí, 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 La ahí. segunda vez fue en el año 2000, cuando gana Fox, Pedro, gana Fox, y el gabinete se divide en 2 grupos, y le dicen, oye, es el momento de dar la puntilla al PRI. Muchos del PRI llegaron a ofrecerle ya a Fox las llaves de los sindicatos, los controles, dígame a quién le entrego. Y un grupo que se dice que estuvo encabezado por Santiago Krill,
decían, hombre, hay que darle respiración artificial al PRI, hay que darle oxígeno, y para tener una transición de terciopelo, y en vez de darle la puntilla, le dieron alas, y el PRI, que pudo haber desaparecido porque era un partido fincado en un poste que era el presidencialismo, se reestructura y se rearma en los gobernadores y se crea la CONAGO. Y Fox les dice, mira, yo fui gobernador, yo sé lo que se siente, ustedes se organizan y yo les doy fuerza como gobernadores, y le toman la medida a Fox. Y esa es la segunda vez que el PAN extiende, mantiene la fuerza del PRI, que viene en caída. La tercera vez fue con Felipe Calderón Hinojosa en 2010, Pedro, cuando había elecciones en el Estado de México precisamente, y estábamos promoviendo la alianza del PAN con el PRD para promover a Encinas como nuestro candidato único y ganarle al PRI en aquel entonces. Y Felipe Calderón y su gobierno en Bucareli firman un acuerdo, Gómez Montt, Beatriz Paredes, el propio Peña Nieto, para que no vaya en alianza el PAN con el PRD a cambio de presupuesto y estabilidad política, eso así se llamaba. Fue la tercera vez, y allí se pudo haber cambiado el rumbo de la historia, porque si le ganamos en 2010 al PRI, el Estado de México, Peña nunca hubiera sido presidente y no estaríamos donde estamos, Pedro. Entonces fue la tercera la cuarta ocasión, pues quisiera brincármela porque yo participé, Pedro, fue en el Pacto por México, cuando gana Peña y le ofrecemos un catálogo de reformas que yo sigo sosteniendo que son buenas, pero que fueron traicionadas y corrompidas por un gobierno que acabó utilizando todo este esfuerzo de atender los problemas estructurales de México, y nos utilizó vilmente, y cuando no nos necesitaba ya nos dio una patada. Y se usó. Y la quinta vez, Pedro, ha sido este ejercicio de la Alianza Va por México. Entonces, la pregunta que tú haces, yo la amplío en este contexto más histórico. ¿Estamos siendo patriotas o estamos postergando la vida de un sentenciado, de un agonizante? Y en este sentido, veamos hacia el post-24. ¿Qué va a seguir? ¿Con quién se deben hacer las alianzas? Deben ser alianzas no utilitarias, sino de principios, de convicciones, y con garantías de que estamos comprometidos con la lucha profunda de los mismos principios, y no con un oportunismo defensivo de cómo conservar posiciones. Que esa es la sensación que se da, y en todo ello pienso que sí, tiene que haber una congruencia que va mucho más al fondo. Es recuperar al país, pero recuperar el sentido de lo que es un gobierno que trabaje a favor de México, y no esto que estamos viendo, que es verdaderamente una sorpresa tras otra la que se está viviendo en cadena. Veremos qué es lo que deviene de todo esto. Se me hace muy puntual esta historia que has hecho de las veces que se ha recuperado al PRI de su muerte técnica, pero pues esta puede ser, dicen que no hay quinto malo, en una de esas, esta es el final, y ya lo veremos, querido amigo, pero por lo pronto te agradezco mucho tu presencia y lo pertinente de tus comentarios, y creo que la semana que viene otra vez será una semana clave para México. Gustavo Enrique, te mando un abrazo con mi cariño. Gracias, Pedro. En el PAN tenemos una frase, que nuestro deber es tratar de atinar qué es lo mejor para México, y tratemos de atinarlo y no equivocarnos en esta ocasión. Muchas gracias, Pedro. Buen día. Esperamos que no nos equivoquemos nadie por el bien de México, y hablo de la sociedad mexicana y de los partidos políticos. Gustavo Enrique Madero aquí con usted.